hacer una entrevista a unas personas maravillosas que hemos conocido en nuestro trayecto de transformación y sobre todo de testimonio de una restauración. Y en este caso tenemos como invitados A los hermanos Alberto y Beatriz. Son unas personas muy importantes para nosotros porque para nuestro crecimiento ellos estuvieron presentes tanto para nuestra familia como para nosotros. Así que ellos tienen un testimonio impactante, un testimonio que sé que para ustedes va a ser de mucho edificando beneficio. y mucho beneficio también. Ahora sí, ¿qué parece si vamos con las preguntas, sobre todo para conocer esta historia que comienza de una manera muy curiosa y termina de otra mucho más, ¿ok? Así que vamos a comenzar preguntándole y dándole las gracias por estar aquí, dándole la bienvenida en este espacio y sobre todo saber su historia. Sobre todo, sé que llevan años de matrimonio, pero estoy segura que en el principio no fue así color de rosa. Nos gustaría que nos contaran, ya sea cualquiera de los dos, cuándo empezó su matrimonio y sobre todo si estaban, o sea, ¿lo incluían a Dios, no lo incluían? ¿Eran como un matrimonio normal, se puede decir, al natural? ¿Nos podrían contar esa etapa? Ya, yo me cuento yo. Ya, nos casamos hace, ya va a ser 40 años. En el año 85, enamoramos como 6 años, todo. Parecía que estábamos muy enamorados, pero cuando nos casamos sin Cristo, no conocíamos al Señor. Ya los primeros meses muy bonito todo, pero después empezaron las peleas, las discusiones, los celos de mi parte. Mi esposo también, al no tener a Cristo, eh, era mujeriego, como dicen, ¿no? Mujeriego. Los primeros, para hacerlo más rápido, los primeros 8 años fueron así, de problemas, peleas. Incluso tuvimos nuestros niños, primero en el 90 tuve mi primer hijo, Eduardo el mayor, luego en el 92 el segundo, y cuando tuve el segundo, yo me entero de que mi esposo tenía otra relación y una niña fuera del matrimonio. Eso Entonces, queríamos saber. Es decir, que ustedes se casaron, sí, y ninguno de los dos conocía a Dios, nadie les había hablado. ninguna. No, estaba en un Sí, matrimonio como que, como todo el mundo normalmente lo empieza sin una guía, ¿cierto? sí, 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 nada, pero sí hubieron personas que oraban por nosotros. En el caminar de nuestra vida, vivimos en Miraflores, en una casa donde había un cristiano que él, cuando peleamos, venía y oraba por nosotros. Miren, Dios puso personas, pero nosotros nos hablábamos, nos invitaban y no queríamos saber nada de Dios. Hemos ido a iglesias cristianas porque mi hermano estaba mal, entonces por él íbamos, pero no era para nosotros. Nosotros Claro. seguíamos haciendo la vida como toda normal, ¿no? Claro. Tomábamos, bailábamos, Ah. peleábamos, pero llegó un momento que ya era un infierno de discusión, de Esa cuestión ahí cuando usted comenta que, ok, tú se casaron, pero durante esos 8 años no fue como color de rosa ni nada, pero luego, o sea, sé que ahorita nos está comentando que hubo peleas y todo. ¿Cuánto tiempo duró ese tiempo de peleas, tal vez de enterarse, como indicó, de la infidelidad, creo que también? Yo me enteré de que tenía su niña cuando mi hijo mayor tenía 4 años y su hermanita tenía 4 años. O sea, 4 años donde yo sabía que había algo porque parábamos peleando, él no venía a veces a dormir y todo eso. Entonces, eran los primeros 8 años de casado prácticamente han sido el problema. Los primeros 8 años de casado. Hasta que mi hijo ha tenido 4 años, ¿no? El mayor. Y ahí me entero que él tenía una niña. En el año 94, principio del 94, me entero que tenía una niña y entonces lo eché de la casa, inicié el divorcio por causales, yo quería destruirlo, quería quitarle todo, ya teníamos este departamento, teníamos otras propiedades, yo quería quitarle todo, así, no, y nos separamos, se fue de la casa, ¿no? Ni lo veía ya, solo enviaba a mis hijos con otras personas para que lo vean, ¿no? Y él me pasaba para la alimentación, pero ya no teníamos nada, ya no vivía conmigo. Y una pregunta, Beatriz, no sé si es una pregunta muy personal, pero en ese tiempo, o sea, comprendo que
has tomado una decisión como que ya, no, me enteré y chao, 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 y pelea con el último, porque yo conozco de otras mujeres que no, como que aceptan y le ruegan y están ahí como que aceptando, incluso algunas hasta llegan a los golpes. En el caso de usted, ¿cómo se sentía cuando, o sea, tenía mucha cólera, mucha ira, quería como que no, nunca verlo, algo así? Emocionalmente Claro, hablando. no, lloraba muchísimo porque delante de ella mi esposo me dijo que no me amaba, delante de ella. Cuando yo me enteré y sabía quién era, yo la conocía, ¿no? Mucho más joven, 12 años menor que yo. Incluso decía, mi carácter era terrible, el de ella era, me comparaba, ella tenía una niña, yo dos niños hombres y todo eso. Cuando me enteré, yo eh, quería, estaba deprimida, ah, lloraba, todo, pero no, como me dijo que no me amaba delante de ella, si durante esos años hemos tenido peleas, yo sabía que me había engañado antes y le perdonaba. No lo había no había conocido a nadie, pero sabía por su conducta y le perdonaba los primeros 8 años. Pero aquí ya me enteré que tenía una niña, que él amaba a ella, me lo dijo. Él me dijo que la otra señora, la mamá de su hijita, se llama Julie, era como una droga para él, que él la amaba a ella, ¿no? Entonces, ahí decidí por el divorcio, ¿no? Ahí ya no había, claro que estaba llorando, deprimida, todo, pero ahí yo quería quitarle todo, quitarle todo. Por eso inicié el divorcio por causales, ¿no? Busqué un Claro. abogado, todo, no quise ya ni verlo ni nada, porque si no me quería, ¿no? Si me hubiera Ajá. dicho te quiero todavía, bueno, no me quería ya, todo, ¿no? Y entonces me comparaba con ella y tenía todas las de perder. Yo me comparaba, yo era mayor y todo eso. Y Y mi en ese, carácter, y en ese momento, hermano Alberto, ¿tú qué sentías dentro de ti? ¿Qué era lo que dominaba su corazón? Eh, ¿Qué era eso que le estaba cegando de la verdad en ese momento? Ahí es, como dijo mi esposa, es que delante de ella, yo las tuve delante mío, tanto a la mamá de mi hijita como a mi esposa. Y le dije a mi esposa que a ti no te quiero, a quien amo es a Julie. Entonces, yo estaba cegado, ¿no? Era algo apasionado, porque realmente después ya me compartieron la palabra. Se enteraron mis amigos, me decían que no me divorcie, no me separe de mi ¿no? Pero tus esposa. amigos sí, No, unos hermanos ahí que se congregaban en la iglesia Alianza Cristiana, que eran mis clientes, y me decían que no era bueno de que me separara de mi esposa. pero sus amigos sí le decían, Mis nuestros amigos, amigos, ¿ah? nuestros amigos me decían, déjala, ¿no? Total, tú eres un hombre Con plata. con dinero y todo lo demás, así que puedes rehacer tu vida. Sí, para ese entonces tenía un negocio, entonces le iba requete bien. Entonces eso hacía que su vida también en tragos, amigos y todo eso, ¿no? Eh, Ujú. así. Pero se llama, el año que hemos estado, ese año que hemos estado separados, él no, eso sí, pendiente de mis hijos, ¿no? De verlos los domingos, sacarlos, todo eso, ¿no? Pero conmigo yo no quería ver. Realmente no sé, ¿saben por qué también mis amigas, mis amigas, mis vecinas me decían, ni aunque lo vea, él no va a cambiar? Todas me aconsejaban, sepárate, como te aconsejan, ¿no? Uy, no es un hombre malo, mira lo que te ha hecho, la familia. No, yo hablé con mi papá, llamaba a Arequipa, llamaba a todo el mundo, le contaba lo que me había hecho. Pues todo el mundo me decía, no, ese hombre no cambia, mi jefa en el trabajo no cambia, no le creas ni nada. Entonces yo tenía todo eso, ¿no? Eh, en mi cabeza. O Él no sea, va a cambiar. prácticamente a usted, a ambos, mejor dicho, sus amigos cercanos le echaban porras de sepárense.
Sí, 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 discuten tanto, se pelean tanto, ¿para qué están juntos? No hacen, como dicen, no hacen sufrir a sus hijos. Y hemos aprendido después que no, 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 ya Ujú. contándoles después, ¿no? Pero no, Claro, claro. Por pero ejemplo, hasta ahí ahí, nosotros, ahí en ese nuestra instante bueno, muchos les apoyaban en la separación, tanto amistades para usted, hermana Beatriz, familia, familias. ¿Qué pasó entonces? Ya que estoy, o sea, yo escucho su historia y es como que ya se separaron, pero ahora están juntos. O sea, ¿qué pasó? ya, ¿Qué hubo en ese interín? ¿Quién fue el primero que dio el paso? ¿O quién vino, no sé, a su vida? ¿O qué se enteraron? ¿Llevaron algún curso? ¿Algo pasó? en ese momento no. Ese año, el 94 separados, se llama a él, a ti te habló un joven, ¿no? En el Un trabajo. cliente mío, al cual yo le vendía cuero, mi negocio es de cuero para calzado, y él se congregaba en una iglesia que Tenía se llama 18 años ese la cliente. Alianza Cristiana. Y este jovencito insistía bastante, éramos bastante amigos, porque era diferente al resto de clientes, ¿no? Tenía para ser joven, tenía un comportamiento respetuoso, amable, y me aconsejaba de que no me divorciara, ¿no? Te Entonces, invitó a su iglesia. y me invitó a su iglesia, incluso ahí conversé con los líderes que querían que regrese nuevamente a la iglesia, me hablaban, ¿no? Con el sentido de, como se dice, jalarme a su iglesia, ¿no? Pero no fue así, y también por el lado de mi cuñado, que también era creyente, ¿no? También eso, eh, tuve la oportunidad de conocer otras iglesias como Agua Viva, ¿no? Y en la que ahí yo recibí a Cristo, entonces, pero yo seguía separado de mi esposa, y comencé Ahí los a tener domingos. otro comportamiento, ¿no? Hacia mi esposa. Nos hablamos por Y teléfono, perdón, mi sí, amor, sino que en ese interín, en el 94 que nos separamos, él, bueno, él comienza a ir a iglesias, ¿no? Porque este joven se le invitó, luego porque conocía a Guaviva y se fue a Guaviva, buscaba ya, él quería algo, ¿no? No estaba contento con su vida, y él comienza, y mis hijitos chiquitos, Sebastián y Eduardo, me decían los domingos que iba con él, mamá, mi papá nos ha ido a una iglesia, radio. Y entonces, y todos me decían, mis jefas me decían, no te va a engañar, se va a hacer el cristiano y te va a quitar hasta la casa, todo, así me decían. Luego él me hablaba por teléfono y ya me decía, enamorándome en palabras dulces, ya no era el mismo, comenzó a cambiar, hasta que un domingo, y la verdad es que pasaron unos 2, 3 meses, así que yo no quería ni verlo, hasta que un domingo me invita a la iglesia y voy, a pesar de que todos me decían que no vaya, porque mi mejor amiga me dijo, aunque lo vea incluido en la Biblia, no voy a querer que él cambie. Te va a engañar, te va a destruir, te va a todo, todo me decía. Mi papá me dijo, olvídate si vuelves con ese hombre, que eres mi hija, así. Pero yo fui a la iglesia con él, y en la iglesia, ni bien empezó las alabanzas, él comenzó a llorar de rodillas. Y yo todavía ahí decía, este sinvergüenza, seguro que está haciéndose para que yo le crea. Yo dentro de mí decía, no podía creer en él, que había hecho tanto daño. Mm, ¿Saben por qué había hecho algo más que nos hemos olvidado? Que él, cuando yo me entero que tenía una hija, también me entero que tenía una propiedad a nombre de su mamá en el Rímac, donde vivía con la otra señora, y un negocio con ella aparte. O sea, toda una doble vida, conmigo y con ella aparte. Entonces, todo eso, pues dije, es tan malo que he hecho todo eso, ¿no? Que tantos años de engaño, de mentiras, todo era una mentira. Descubrí que tenía un negocio, que tenía otra casa, que tenía otra mujer, otra vida. Yo ya hacía años que ya no iba al RIMAX a su trabajo, porque él me decía, no, nos encontramos en el centro. Y era que tenía una casa ahí que había comprado para vivir con ella. Entonces, por eso es que yo ya no quería saber nada con él. Pero ahora volvemos a la parte en que él me invita a la iglesia, lo vi ahí llorando, pero comenzó a cambiar su actitud hacia mí.
comenzó a cambiar, me enfermé, me acompañó al médico y ahí me dijo un día, si Dios no quiere que nos separemos, cuando él me dijo eso, fue algo muy fuerte para mí. Y dije, si Dios no quiere y estoy yendo en contra, yo era la que iniciaba, yo era la que quería ya divorciarme, yo ya iba, solo faltaba una firma para divorciarnos. Y en eso él me dijo, y si Dios no quiere, no. Y, y ahí me decía, yo también te quiero a ti, pero también la quiero a él, ¿no? Mm. Pero por eso decía, si no es a mí sola, no puede ser. Pero en ese interín fue de que buscó ayuda, ¿no? Con pastores, Consejería. consejería, ¿no? Hay una parte en que nos separamos la noche del Año Nuevo del 94 para el 95, porque él ya me dijo que no podía olvidar la Yuli. Y volvimos. Después de eso, el médico, perdón, estoy olvidándome muchas cosas. Después No de se eso, del preocupe. médico, regreso con él y lo traigo a la casa y regresa a la casa por 3 meses, pero a escondidas de todo el mundo. Que tenía vergüenza que mi familia, que todo, después de todo lo que me ha hecho, vuelva con él. Volví, pero para Año Nuevo del 94 estábamos yendo a la iglesia, ya los dos juntos, todos. La noche del Año Nuevo del 94 él me dice que no podía olvidar a Yuri y que se iba de la casa, definitivamente. Ya habíamos vuelto y regresa. Mira, y esa noche yo me fui al Centro Victoria para pasar con mi hermano la noche de Año Nuevo. En ese interín del taxi, yo tomé un taxi con mis 2 hijos y él me dejó en el paradero, se fue, se pone con Yuri, la mamá de su hijo, separándose. Ahí Dios en el taxi, me entregué mi vida a Cristo en el taxi recién, porque Dios me habla y yo había leído en la tarde un versículo que está en Isaías, que como mujer abandonada, Dios me recogió. Isaías 50 lo dice, como mujer abandonada y triste espíritu te llamó Dios, es lo que dice, me lo aprendí. Y como la esposa y la juventud que es abandonada, así dijo el Dios tuyo, yo soy tu marido, tu hacedor, nunca más me enojaré contigo, todos tus hijos serán enseñados por mí. En ese taxi me vino todo lo que había leído en la tarde, como si estuviera la Biblia. Cuando yo llego al centro Victorio, yo era otra mujer. En ese interín, yo era la mujer más feliz del mundo, porque había entregado mi vida a Cristo en el taxi. Y Señor, te entrego mi vida, a mis hijos. Aunque nunca vuelva a Él, te pido que lo perdono, que no se vaya al infierno. Dios me hizo comprender muchas cosas. En ese momento no sé qué hizo, pero cuando llegué al centro Victoria, yo estaba feliz. Estuve ahí hasta las 4 de la mañana, tanto que mi hermano que estaba ahí me dice, ¿dónde está Alberto? Cuando me abrió la puerta, le digo, se fue de la casa. ¿Y por qué estás tan contento? Te voy a contar. Y a todo el mundo le contaba lo que había conocido al Señor y no lo que él se había ido de casa. Cuando vengo en las 4 de la mañana a mi casa, a las 5 él tocaba la puerta. Y Dios se había estado obrado en él también. Fue a buscar a Julie, eso me lo contó después, y no le encontró porque era Año Nuevo y Dios le habla en ese interín que él esperaba en la calle y lo saca, deja incluso apotada la camioneta y lo saca de Miraflores y lo manda, porque ella vivía en Miraflores, y se viene acá a Barranco y tocó la puerta de mi vecina, porque no tenía miedo, porque cada vez que él venía así, después de desaparecerse, yo le tiraba la puerta, botaba las cosas, tenía miedo y mi vecina tocó la puerta, Alberto está mal, lo veo, por favor recíbelo, mi mejor amiga que era mi vecina. Y él entró, lo hice entrar al dormitorio, todo, no le dije nada y él se quedó mirado que nunca, yo siempre he peleado cuando él venía tarde, yo no le dije nada. Me fui al día siguiente a la iglesia con uno de mis hijos, lo dejé y de ahí en esa semana me llevó a varios pastores, consejería y él agarró y dijo, delante de una pastora, le dijo, tienes que decidir o por la otra, no puedes estar jugando con tu esposa, tienes que tomar una decisión, una pastora en esa semana que buscábamos, porque estábamos orando, porque él me decía, no puedo, le era difícil. Él me lo decía sinceramente, que amaba también a Yuri, su hija también, pero la pastora le dijo, tú tienes que tomar una decisión, tú te estás burlando. Solo Dios dice una, tu esposa, y si quieres irte y decidirte por te vas, pero no la hagas sufrir. Y así fue. En esa semana nos dio 2 días. A los 2 días nos encontramos de nuevo con esa pastora y él vino con un ramo de flores. Dijo, yo quiero hacer lo que Dios quiere, quiero cambiar, quiero obedecer a Dios, no, quiero restaurar mi matrimonio y todo, y volvimos. De ahí, ya, hasta ahí es. Ese Ok. volvimos y ahí empieza otra historia.
cómo, porque no era fácil. Después de todo lo que pasó, convivir de nuevo después de un año y después de todo, no con mis dudas, con él, con su amor todavía por Julie, entonces ahí fue, empieza la historia. Mi hermano Alberto, así hablando entre hombres, creo que sería esa pregunta, el tema de cómo es que llegó a esa decisión, o sea, no sé, o sea, entre hombres ahí se pueden decir, ¿no? O sea, dos ahí entre Sí, decidir. sí, hermano, porque, o sea, como hombre, o sea, yo entiendo que eliges a una mujer, a otra mujer, o sea, el hombre como que busca esa protección y siempre está en esa elección. ¿Qué fue lo que le orilló a usted a decir, ya, basta, yo elijo a mi esposa 100%? ¿Qué pasó en todo ese proceso de que usted dijo, basta, aquí yo tomo una elección para mi vida? Justamente, como estaba yo leyendo la palabra, me estaba llenando del Señor y dije, yo voy a obedecer a Dios, cueste lo que me cueste, ¿no? No quiero perder a mi esposa, no quiero perder a mis hijos. Y es más, eh, cuando uno está en, en este interín de adulterio, ¿no? Eh, Cuando te vas llenando de la palabra, Dios te va hablando de tal manera que si tú sigues ese camino, vas a un camino de muerte, ¿no? Arrastras maldición para los tuyos, dice la palabra. Yo no quería maldición para mis hijos, no quería maldición para mi esposa. Entonces, ahí hubo un confrontamiento conmigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si obedezco, sigo a Cristo o me voy mm, con la mamá de mi hija, ¿no? Entonces, poderosamente Dios fue muy enfático en decir, no, el seguir a Cristo es perseverancia, obediencia y nada de mentiras. Es lo que en ese momento, porque yo era mentiroso, le mentí a mi esposa N veces. Entonces, quiero cambiar. Y como dijo mi esposa, yo le decía, no puedo cambiar. Y a veces Sí, yo no puedo. en nuestras oraciones, Bueno, pero eso fue después. El después, rato ¿no? ese, cuando te decidiste, tú decidiste por primero porque se enamoró de Dios. Lo primero que hizo, antes de enamorarse nuevamente de mí, fue de Dios, fue de Dios. Eso le ayudó. Porque me acuerdo cuando en esa semana, cuando él decide volver a la casa, vuelve conmigo. Y acá yo lo veía que él sufría. Yo lo veía triste porque extrañaba a Julie y a su hijita, ¿no? Su hijita tenía 4 años, igual que la edad que mi hijo mayor, por un mes se lleva. Nació el 15 de noviembre, Berenice, y mi hijo nació en septiembre, el 24, el 23 de septiembre. Entonces, por un mes, mi hijo nació antes y ella nació después de ahí. Yo me he enterado cuando han tenido 4 años. Entonces, para él era no solo dejarla a ella, era dejar una vida. Había vivido con ella, después de ese año de separados también, a su niña, todo, todo. Entonces, yo lo veía sufrir en la casa cuando él vuelve conmigo. Y es más que cuando sé, cuando me doy cuenta sobre el significado del amor, ¿no? ¿Qué, qué concepto yo tenía sobre el amor? El amor, dice, es una decisión. Y el otro compromiso en el cual yo estaba, entre paréntesis, enamorado y a veces, como dice al comienzo mi esposa, que como para mí era una droga, mi otro compromiso, y realmente yo mismo me sorprendí de que dije, no, el amor es una decisión y la decisión
es para obedecer a Cristo. Entonces, yo amo a Cristo, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y por lo tanto, voy a dejar esa relación. Voy a dejar a mi hija con todo el dolor de mi corazón, pero ya se fue. No fue fácil, ¿no? Sí, No no fue fue fácil. fácil. Nosotros desde el momento que volvimos, desde ese día que tuvimos la reunión con la pastora, comenzamos a ayunar, los dos. Eso queríamos preguntarle, o sea, entiendo que tomaron una decisión, ¿no? Tanto usted de aceptar lo que vuelva y él que aceptar en cambiar, pero de ahí a ver una transformación, no es que solamente, me imagino, estuvieran orando, según están hablando, buscaron ayuda, consejería, ¿qué es lo que hicieron en todo ese interín como para lograr ese, no sé, esa estabilidad o ese aprender a relacionarse entre ustedes ahora con Dios en medio? ¿No? O sea, ¿a dónde fueron? ¿Qué hicieron exactamente? Como para De saber. ahí ya comenzamos a congregar juntos en la misma iglesia, Sí, juntos. Ujú. De ahí a tomar inmediatamente curso de discipulado. Dijimos, vamos a comenzar a conocer la palabra, lo que es, ¿no? La palabra. Ayunar. Nos aconsejaron que ayunáramos. Esa pastora que nos dio la consejería, ayune por su matrimonio, porque hay cosas que no van a salir si no es con ayuno. Hay cosas, ¿no? Y que resulta bien. Entonces comenzamos a ayunar acá en la casa, a orar juntos todos los días. Él en la oración, él decía, Señor, quítame el amor que siento por Julie, delante mío, me decía, porque orábamos juntos. juntos, todas las mañanas. Y decía, qué sinvergüenza, todavía me dice que la quiere. ¿Te imaginas que tu esposo ore, quítame el amor que siento por tal persona? Pero, y la mamá del pastor, porque nos cambiamos a una iglesia, ahí pierde el trabajo, él deja el negocio, todo, para empezar de cero. Cuando él decide volver acá, deja su negocio, deja la casa que tenía, todo para empezar de cero conmigo. No quería pisar lo que era el RIMAC, donde estaba su negocio, todo lo abandonó. Él dijo, tengo que dejar todo o nada, tenía que ser todo o nada, sí, y dejó todo. Y empezamos de nuevo y estaba sin un centavo, sin nada. Entonces nos congregamos en una iglesia cerquita aquí y ahí la mamá del pastor, yo le contaba, mire, ora y él ora de que la ama, Señor, quítame el amor que siento por Dios. Y me dijo, mira Beatriz, ¿qué más quieres? Estás escuchando el corazón. ¿Cuántos años te ha mentido? Y ahora tu esposo abre su corazón delante de Dios y tú tienes cólera por eso. Ayúdalo en esa oración, mujer, me dijo. Y comencé a orar, Señor, quítale ese sentimiento que no es amor, es pasión y todo, porque el verdadero amor viene en el matrimonio nada más. Tal como íbamos aprendiendo la palabra, íbamos orando, orando por nuestro matrimonio. De ahí nos mandaron a clases de matrimonio, el Ujú. pastor. Al año, en el 96, nos mandaron a clases de matrimonio y eso fue el cambio total. A eso sí, Eh, eh, Eso es lo que prácticamente nos devolvió esa relación genuina entre lo que es una esposa y un esposo. sí. Y no es el libro, no, es Cristo hablándonos en cada Ujú. reunión. Cada reunión era como que Dios nos hablaba y decíamos, ¿qué hemos estado haciendo? Descubríamos cosas nuevas para el matrimonio. Cada clase era importante, las tareas que nos dejaban eran importantes y orábamos y le pedíamos a Dios que hiciera eso, lo que aprendíamos. En un panorama, anhelábamos que Dios transformara nuestro matrimonio, anhelábamos que nuestro matrimonio sirviera para salvar otros matrimonios. Dios comenzó a poner una visión, un propósito en nuestras vidas, ayudar a otros matrimonios, Sí, ¿no? Eso, y hermano eso fue. Alberto, ¿y Sí, qué aprendió usted en ese momento? ¿Cómo fue que, Como hombre. como hombre, ya, eh, cómo es que cuando abrió su corazón, qué cosas nuevas aprendió? Porque sabemos que como hombre siempre hay esa vocecita que se mete a la cabeza, que dice, vuelve al pasado, has perdido esto, pero ¿qué aprendió usted en ese momento cuando empezó a abrir su corazón en todos estos discipulados, cursos, retiros que llevó? eh, primeramente el- leía, me gustaba mucho Proverbios, ¿no? Y
yo decía, la mujer sabia edifica la casa, mala necia la destruye. Así ha sido mi esposa, ¿no? Era por sus gritos, sus tantas cosas, pero la ha cambiado. Ahora ya no me dice nada. Yo feliz, porque qué es lo que aprendimos es sobre el amor y respeto. El hombre necesita respeto, la mujer necesita amor. Entonces, eso comenzó a crecer en mi corazón, de respetarla, de tratarla como a vaso más frágil. Es como tomar una copa de champán y cuando tenemos esa copa es delicada y por lo tanto tenemos que tratarla pues en una forma muy cuidadosa, muy delicada. Y así es y, y- y un ¿Cómo- montón y varias cosas que Dios me enseñaba cómo debería yo comportarme delante de mi lo esposa. que te he preguntado también, ¿cómo fue con respecto a Yuli? Si te venían pensamientos, Así, te ven- normal se me venía, pero como ya yo había aprendido de dónde viene ese deseo o esa tentación que se me pasaba por la cabeza, yo decía, en ese momento yo aprendí a orar, en ese momento a reprender, que me diera la fortaleza y que no iba a, 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 a desviarme del camino, sí. Ok. ¿no? Eso me fortaleció. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso de Es transformación? el primer año inicial, ¿no? Que así fue bastante duro, no fue nada fácil, ¿no? Pero Es que el segundo año tomamos la clase de matrimonio, el primer año no, por eso. mm, en el segundo año ya nos fortaleció las enseñanzas y no solamente recibimos enseñanzas una sola vez, dos, tres, cuatro, Sí. cinco, Volvíamos a estudiar. y la verdad que tantas cosas que nuevamente, a pesar de recibir la misma enseñanza, Dios nos hablaba en diferentes formas. Y cuando comenzamos a dar el curso, mucho más, como al tercer Y el año, pastor nos dijo, ustedes van a ser líderes, van a enseñar lo que han aprendido. fue mucho más. Entonces ahí ya eso era una cosa que solamente vivíamos para agradar a Dios. Y fuimos enamorándonos. O sea, el primer año del distanciamiento, como éramos como dos desconocidos, muchas heridas, ¿no? Lo que dábamos más el curso, más nos enamoramos, más. Nuestro amor comenzó a crecer, el respeto, ya no era una lucha, ya no era un esfuerzo de él de querer agradar a Dios, era algo que Dios le daba en cantidad. Se volvió más galante, más amoroso, más, y incluso él no vio a su niña y a Julie durante 2 años, porque un hermano, eso hizo, él decidió cortar todo por 2 años, no ver mientras estuviera al inicio, él tomó esa decisión. Y yo le dije, y la bebé no va a sufrir todo, pero él tenía que tomar esa decisión porque en Proverbios 5 dice que se aleje de la casa De de la la mujer mujer extraña, extraña. no te acerques a su casa. Y él decidió eso. A los 2 años fuimos todos con su hermanito para que conozcan a su hermana. Él no quería ir solo, siempre acompañado conmigo, conocido a la puerta de Julie para ver a su hija, conocieron a su hermana, mis hijos. Pero nosotros, desde el día que yo entregué mi vida a Cristo, comencé a orar por Julie, por la otra señora. Normalmente Eso uno, justo le iba a preguntar, hermana Beatriz, porque, mire, sinceramente, cuando hemos escuchado otros matrimonios que pasan casi similar como ustedes, pero luego no se atreven a ser guiados, mejor dicho, a rendirse, a soltar e incluso a orar por otros. Eso quería preguntar, hermana Beatriz, ¿qué hizo usted mientras el hermano tenía sus luchas, ¿no? De sentimientos, ¿qué hacía usted? ¿Oraba por él, oraba por ella, oraba por usted misma o hacía otras cosas? no, oraba. Hay algo.
que todos los días yo oraba con mis hijos, comencé a orar por su hermana y por Julie, por la mamá. La Biblia, cuando me dijeron tú que Jesús dijo, bendice a tu enemigo, se supone que ella era, Señor, yo me imaginé, yo tengo que orar por ella, ¿no? Tengo que orar y comencé a orar por ella. Y Dios puso, miren, les digo, comencé a orar tanto por ella que Dios me levantaba a veces de madrugada a orar llorando porque pensaba, ¿cómo estará su hija? ¿Cómo estará ella? Ella no conoce a Cristo, era mucho más joven que yo. El sinvergüenza fue él. Ella era muy jovencita, ¿no? Y los hombres como engañan. Dios me mostró muchas cosas y comencé a orar desde ese día por Julie. Desde el día que me convertí, entonces ya no habían celos, los celos se fueron, nunca más reclamo. Yo no volví a recordarle lo que me hizo porque Dios sanó mi corazón, ¿no? Y comencé a verla a ella como una persona que no tenía a Cristo y que necesitaba al Señor, y a su hijita por su salvación, ¿no? Y fue eso sanó mi corazón. Entonces ya no discutía, ya por eso es que comenzamos ya a entendernos, ya no tenía esos celos, porque cuando una mujer está celosa, se nota, se siente, y él sentía cuando yo era celosa, en los primeros meses, él sentía. Cuando comencé a orar por Julie, es una cosa que Dios me quitó todo, absolutamente todo, los celos, todo. Entonces comenzó a cambiar mi carácter, mi manera de ser, Dios me dio paz, tranquilidad, comenzó a ver otra mujer diferente, así fue, ¿no? Pero Dios fue, Y por eso le digo a las mujeres que cuando me preguntan, cuando hay otra mujer, la mujer tendemos a insultar, esa cualquiera, estás con esa, con y nos convertimos nosotras en una bruja para el esposo, en vez de que nosotros, las armas nuestras no son las armas humanas, a gritos, a celos, a revancha, las armas nuestras son la oración, la palabra, el amor, el perdón. Cuando comencé a aplicar eso en mi vida, Dios sanó mi corazón, y que tanto así que con Julie, yo me encontré con ella en la calle a los 3 años, un día me llamó, ni siquiera me di cuenta que estaba la mamá de su hija en la calle. Me pidió perdón, me pidió perdón. O sea, nunca tuve con ella, ningún roce, ni un insulto, nunca, nunca. Y ahora ella es cristiana y su hijita también está en España, ¿no? Ahora Julie congrega en la Alianza Cristiana, ¿no? Entonces, y ahora hablamos pues Qué como si nada, bonito. ¿no? Para ver cómo está por teléfono. No nos vemos casi, ¿no? Porque está trabajando, todo, pero sí hablan, ¿no? ¿Cómo estás? De tiempo en el Día de la Madre, nos saludamos, todo, ¿no? Sí, sí, sí. su Ajá, hermana Beatriz, eso es impresionante en verdad. Y, sí, y ahí que me dio una curiosidad. eh, ¿Qué fue lo que tal vez, no sé, orilló al hermano Alberto ya a ir con otra mujer? ¿Qué cosa usted de repente no se dio Sintió. cuenta, que no hizo para que pasara eso? ya. Vamos a Eh, él. ya. Nosotros estábamos bien enamorados en los 6 primeros años, ¿no? Antes de casarnos, para casarnos, Mm, bien enamorados. Pero Alberto, también tú siempre eras mujeriego, ¿no? Tenía amigos, tomaba y todo eso, ¿no? Pero yo era muy celosa, muy celosa. Entonces, muy conflictiva. Se llama, incluso con mi suegra, no nos llevamos y mi suegra lo defendía a él, que los hombres pueden hacer lo que quieren, entonces yo peor estallaba. Y en vez de, como mi papá me decía, debes tener más sabiduría, hija, ¿qué haces discutiendo y peleando? Siempre estaba peleando con él. Llegaba tarde, peleaba, ¿no? Y no es excusa para que te engañen, pero sí, pero tenía motivos que me los daba y que no venía a veces a dormir. Entonces terminaba peleando, reclamando, gritando. Yo gritaba, siempre, siempre peleaba con él, rompía las cosas, tiré mi aro un día por la ventana, así. Yo era una bruja también, así, era terrible, en Carácter fuerte, serio. ¿ah? No, Sí, no, un sí. temperamento fuerte, mejor Bueno, dicho. entonces, ¿cómo iba a conquistarlo? ¿Cómo iba a poder? Él cada Sentía. vez se alejaba más de mí. Y Julie era todo lo contrario. Julie yo la conocía. Y tiene un carácter tranquilito, todo diferente, más joven, todo. Entonces, por eso es que yo decía, tengo todas las de perder. Yo sabía cómo era mi carácter. Y como la conocía, ella sabía cómo era su carácter. Yo la había conocido, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que eso ha sido. Se llama los celos, unos celos tremendos, lo conflictiva, la falta de sabiduría, hasta que Dios me dio sabiduría, ¿no? Ya no más celos, ya no más gritos, ya no comienza a confiar en mí. Y yo voy a encargar de cambiarlo. Y así hizo Dios, Y ¿no? desde ese momento, hermano Alberto, ya que la hermana Beatriz está diciendo que lo celaba mucho a usted, ¿usted se sentía así, así respecto en esos momentos? En cuanto a sus celos, es lo que más detestaba. Y la verdad que, como digo ahí a veces en nuestro testimonio, antes no podía estar 5 minutos en mi casa por el carácter de mi esposa. Ahora no deseo estar fuera de mi casa ni 5 minutos junto con mi esposa. Lo que antes no quería, ahora reclamo, porque trabajamos juntos con mi esposa 24/7, las 24 horas y los 7 días de la semana estamos juntos para todo lado. Sí, Y no a quieren veces separarse para... cuando no está conmigo, por X razones, mm, me, mm, es como si me faltara el aire, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a demorar? ¿Te voy a recoger? ¿No? Y es ese cambio que Dios ha hecho. De lo que antes yo no quería estar ni 5 minutos en mi casa, quería correr, desaparecer de la presencia de mi esposa. No, Y Dios transformó ese corazón duro, ese corazón perverso que tenía, a un corazón de carne, un corazón de amor, un corazón de perdón, de armonía, de paz, y de ¿no? amor, porque el amor, chicos, porque más que le digan que el amor se acaba con los años, no, O el va amor disminuye, bajando, disminuyendo, ¿no? La relación, no. Para nosotros crece, crece, que mis hijos dicen que estamos locos, locos, así, no, cuando nos fastidia, no, pero eso sí, están loquitos de amor. En Dios, por eso creemos, estamos seguros que si las personas obedecen lo que Dios dice en su palabra con respecto al matrimonio, es bueno que lleven cursos de matrimonio porque ahí es diferente la Biblia enfocada en la iglesia todos los domingos, el discipulado, ¿no? Es diferente cuando te la dan en cursos de matrimonio para el matrimonio, porque hay versículos para el matrimonio. Entonces, cuando es bueno y lo aplicas, te dice, Señor, quiero obedecerte, ayúdame a conocerte, a ponerle, Dios comienza a obrar. Y conocemos muchos matrimonios que han sido restaurados, ¿no? ¿No? En el caso también de tus papás, que para nosotros son, qué bien, es un milagro. Nosotros, antes de la pandemia, no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Estábamos orando por ellos, pero después qué alegría nos dio que todo lo que hizo Dios. Y para nosotros también damos testimonio cuando damos clases de matrimonio, Así contamos la es. historia de tus papás, del milagro que Dios hizo en la vida de ellos. Así de mucho, Y de cuando uno, muchos matrimonios que en la cual hemos tenido como alumnos, o maestros, ¿no? Y la verdad que estás dando las enseñanzas y estás a la vez aprendiendo. Dios te está hablando. sí, Es hermoso, Eso es ¿no? lo que La quería verdad. preguntarles, ¿no? Ya que ustedes, lo que pasa es que siempre que nos hemos estado reuniendo con personas que creen en Dios, saben de Dios, o sea, leen la Biblia, personas así muy devotas, que incluso nos han dicho que se han casado matrimonios siendo cristianos, y a pesar de eso, el hombre sobre todo es el que optó por irse, o a ver, en algunos casos la mujer optó por irse. Y nosotros le decimos, ¿no? O sea, ok, oren sí, pero también busquen cursos, busquen ayuda, consejería. Y siempre nos responden, no sé ustedes cómo podrían guiarnos, que no, es que solamente hay que ayunar y que esperar a que Dios nos guíe.
Pero no sé, o sea, en base a sus conocimientos, ¿ustedes creerían o aceptarían o dirían, está bien, solamente oren y esperen a que Dios los guíe? ¿O les dirían, ¿sabes qué? Aprendan de otros, déjense guiar, lleven cursos, lleven capacitación, así como para un consejo? Sí, sí, yo les diría que lleven cursos, que lleven, y Y, digamos, y de preferencia que sea presencial. A veces por Zoom, particularmente, ¿no? Para mí, lo más conveniente es presencial. pero si no pueden, por Mm, Zoom, porque también hemos visto cantidad de matrimonios restaurados. La cosa es que aprendan. Si Dios ahora ha dado tantas herramientas y tienen esa oportunidad que aprendan. Ahora, si solo ayunan y que Dios sobre, no. Nosotros ayunábamos, pero también leíamos un versículo y queríamos ponerlo por práctica. El problema es a exactamente. veces de que ayunamos todo, pero no queremos cambiar cada uno, no deseamos cambiar. Yo tuve que cambiar, nunca, yo me levantaba 4 horas, porque como yo era tan gritón y tan terrible, ustedes saben todo lo que le he hecho como era yo por mi parte me levantaba 4 de la mañana antes que se levante y le pedía a Dios que cierre mi boca. Si hoy día, porque tenía cólera, lo veía por ratos y recordaba y quería decirle cosas estando cuando volvimos el primer año, entonces yo me levantaba y decía, Señor, si hoy día voy a decirle algo, cierra mis labios, abre mi boca para decir cosas buenas, o por favor, todas las mañanas le pedía eso. Oraba con mis hijos por su papá porque él tenía un carácter muy fuerte y orábamos con ellos. Los tres nos encerramos en el baño y orábamos por él, ¿no? Y después salía, pues yo no salía como una víctima, como el Señor llena de alegría, vuelve su corazón a mí, dame alegría, el corazón alegre, no sé, el rostro, yo le dije, Señor, dame, y yo era más joven, en esa época, mucho más joven, ¿no? Entonces Dios restauró en una época, ¿no? Porque ya somos mayores, ¿no? Dios nos ha restaurado hace 30 años nuestro matrimonio, ¿no? Entonces éramos más jóvenes, donde él tenía luchas, tentaciones, ¿no? Igual yo hubo un tiempo cuando estábamos separados que decía, Señor, dame otro hombre, aunque sea cojo, manco, sea, porque me quiere de verdad. Entonces, cuando hemos vuelto, hemos tenido cada palabra, cada versículo que hablaba, ¿no? Por ejemplo, para la mujer, ¿no? Que habla, ¿no? La mujer sabia, y dice, ayúdame, Señor, a ser una mujer sabia, que edifique mi casa. Señor, que mi boca sea medicina, en Proverbios, que sea medicina, y él se quedó sin trabajo ahí cuando volvimos 5 años, y mi familia peor. ¿Cómo has podido volver con él? Es un lastre para ti, ¿cómo puede ser que todavía no tiene, dejó todo el negocio, fuera en todo? Fue muy difícil, pero igual buscábamos a Dios, servíamos a Dios casi a tiempo completo y oramos por trabajo, comenzamos a trabajar juntos en lo que podíamos para salir adelante, ¿no? Y nos enamorábamos más, cuanto menos dinero hemos tenido, hemos visto milagros de Dios sobrenaturales en nuestra vida. Cuando menos hemos tenido más, entonces eso nos daba, ¿no? Más alegría, más fe en Dios, más nos enamoramos de Dios. Crecíamos en fe. Y en amor, sí, y en amor, Y así. Oh, la verdad, ese tiempo de esos 5 años que habla mi esposa, yo los considero como estar en el desierto, ¿no? Cuando estuvo Moisés 40 años en el desierto. Y vieron tantos milagros, ¿no? Sí, Y con, yo le decía a mi esposa, he visto milagros sobrenaturales, sobrenaturales, sobrenaturales. sí, O sea, no les miento. sobrenaturales en nuestra vida, cuando necesitamos dinero, orábamos, veíamos milagros con nuestros hijos, bueno, ahora ya todos conocen al Señor. Otra cosa, nunca dejar de congregarse, nunca. Nunca. Cuando tienes tus niños pequeños, ¿no? Chiquitos, sean pequeñitos, nos vamos 6 de la mañana, los sábados dejaba lista la ropa cocinada, solo frijol para los domingos, pero yo tenía tempranito. Y cuando llegaron a la adolescencia ya comienzan los chicos, ¿por qué tengo que levantarme temprano? Porque tu hijo comienza, ya no quieren ir a la iglesia, nosotros no. Y vamos todos a la iglesia. Llegaron a la universidad, en una época fue parte de un hábito para ellos. Después tomaron su decisión de seguir a Cristo. Pero aprendieron eso que aún estando en la universidad, ellos iban a la iglesia. Aunque no querían seguir, estábamos en otra iglesia, querían cambiarse a Canuevia. Mi hijo igual iba porque ya se les hizo un hábito bueno en su vida, de estar en la mm, iglesia, ¿no? Entonces, bien, eso, claro. nunca de
Eso. Nunca, nunca dejen, siempre congreguen, estén en la ahí. sala de Sí, aunque fuere viejo, no sí, se ¿no? puede. Y las enseñanzas ahí en la casa, leyendo la Biblia con ellos, ¿no? Y ahora es grande, cada uno lee su Biblia, pero cuando eran chiquitos nosotros le leíamos, bueno, nosotros estábamos siempre, anhelamos con nuestra alma, con todo nuestro corazón, que nuestros pecados no se repitieran, le pedimos perdón a Dios en ellos. Y que eso fue nuestra oración, que no se repita en ellos y que ellos conozcan a Dios. Y ese fue también el motor para nuestra vida, de que conocieran ellos, siguieran al Señor. Y ¿No? otra bendición fue de que también por el lado de mi mamá, que no podía, No nos podíamos las dos. ambas no se podían ni ver ni soportar. Y mi suegra cambió después todavía. Después entregó su vida a Cristo, mi mamá, le pidió perdón, oraba por ella. Oraba por mí, mi suegra ha muerto orando como más que una madre por mí. Así. Mi suegra pidió perdón a todos mis vecinos, mi familia, todos, porque los votaba, todo. Un cambio, Wow. Dios transformó toda nuestra vida, la Todo, verdad. todo un milagro, hermana. Y bueno, para Todo, más o menos, Sí, todo un Como milagro. inicio, cuando al comienzo que también mencionó mi esposa, que la mamá de mi hijita también ahora es creyente, Sí, ¿no? Se congrega. Mi hijita también es creyente. sí. Ujú. Entonces, Y con su hijita nos queremos un un montón. montón, sí. No, sí, Dios, por eso Dios restaura todo, todo, todo. Mientras uno va leyendo su palabra y le hace caso a lo que Él, el consejo que Él nos da, ¿no? Siempre va a ser para bien. El diablo te dice, no, con esta mujer puedes decirle a los hombres, no, me vi, esta mujer es hermosa, es linda, tiene buen carácter. Tu esposa, mírala, mira cómo está. Pero Dios te dice, ama a esa mujer. Y cuando tú le obedeces a Dios, Dios comienza a transformar esa mujer. Tú mismo lo hemos visto en muchos matrimonios, en Mm, nuestra vida, ¿no? mm. Comienza, le digo, Señor, cierra mi boca. No podía. Le digo, ¿sabe cuándo me enteré de lo que pasó esa noche que él se fue? 2 años después le pregunté, porque no me salía a preguntarle ni tocar el tema. Era increíble lo que Dios hacía. Y wow. así les aconsejo a todos los matrimonios que busquen esto. gracias por su testimonio, hermana Beatriz. Sí, y ahora, ¿cómo es su relación con la otra pareja, con la otra mujer? ¿Cómo es su relación de ustedes? ¿Cómo? Madre de la niña. No nos vemos seguido porque se llama, ahora su hijita está en España y Yuli está trabajando, pero sí nos Aquí, llamamos, por ejemplo, yo le mando un WhatsApp, Yuli, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Le mando, para el Día de la Madre, la saludé por el Día de la Madre, ella también, que Dios se bendiga y todo eso. Eh, Así conversamos por Bere, por su hija de España, ya cuando también se va a ir a España mm, ella, ¿no? Ya se va ya a ir, mi hijita se la va a llevar a su mamá a sí, España, ¿no? bien, o sea, bien, o sea, ya ya le perdón, ella me pidió perdón, les dije, antes de ser cristiana, me pidió perdón a mí, a los 3 años de haber vuelto con Albert. En la calle un día me vio y me pidió perdón. La otra, como dicen, la otra, ¿qué? Todos me decían, ¿te ha pedido perdón? Me ha pedido perdón. Entonces, y yo estaba orando por ella. Yo no le dije a ella tampoco, me da cosa decirle que estaba orando por ella, pero ahora ya con los años, cuando su hijita se casó, tuve la oportunidad de estar con ella en el bautizo en la iglesia y conversar con ella y todo, ya es como si fuéramos dos amigas, ¿no? Y ya, sí, no, y no, y más la respuesta de Dios de que ella es cristiana, por eso oraba yo, porque ella conociera al Señor. Es más, yo oraba porque ella se casara con un hombre de Dios y de repente todavía no se ha casado, de repente, ¿no? Dios quiera es más joven, todo. No, sí, sí, nada, muy bien, o sea, con ella bien, pero no que no hablamos pues todos los días, pero sí para oportunidades, por teléfono, y cuando nos vemos, eh, en ciertas oportunidades, sí. Gracias, hermana Beatriz, hermano Alberto, por habernos compartido su testimonio y sé que han tenido varias etapas, ¿no? Las que nos cuentan y de verdad que lo que nos han contado enriquece mucho para que toda persona, toda pareja que piense que de alguna forma todo se ve negro, se puede decir, hay salvación, hay restauración, siempre y cuando, como ustedes dicen, ¿no? Ok, se rinden y aceptan obedecer
¿no? Obedecer también esa parte, orar también y dejarse guiar es lo que les he podido comprender de todo lo que nos han dicho, ¿no? El arrepentimiento también genuino y aceptar que a veces no se puede a nuestras fuerzas, sino hay que pedir también la fuerza de Dios que nos ayude y la oración, pedir también por nuestros, se puede decir, enemigos, ¿no? Sí, exacto, porque nosotros sabemos que cuando hay obediencia, cuando obedecemos a Dios, muchas veces ese desierto que pasamos se vuelve más corto y empieza lo sobrenatural, como ustedes que lo mencionaron. Así que en verdad es importante para nosotros eh, conocer su historia. Es muy edificante para las personas que lo van a escuchar a ustedes, de todo ese proceso que han pasado, de todo ese desierto y cómo han ido trabajando y obedeciendo y al final Y cómo, aprendiendo de otros, ¿no? exacto, Bien. exacto, y poco a Sí, poco fueron restaurando su corazón. Qué bonita sí. historia, ¿verdad? Gracias más bien Al- por su tiempo. ¿Algo quieren Algo agregar? también, sí, algo importante que siempre yo comparto es sobre una llave maestra. Esa llave maestra que abre toda puerta se llama perdón. Esa llave perfecta para toda relación, para todo matrimonio, es el perdón Sí. de corazón. Ujú. ¿Mm? Y otro consejo, hay algo que los matrimonios que estén escuchándolos deben tener en cuenta que su enemigo no es su esposo, su enemigo no es su esposa. Ellos tienen un enemigo que quiere destruir su vida, su matrimonio, sus hijos, y ese es el Ujú. diablo. Y de que existe, existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Paramos peleando entre nosotros hasta que nos dimos cuenta que nosotros no teníamos que luchar, sino que unirnos juntos para luchar contra el enemigo. Y eso se hace en oración. Es lo que tienen los matrimonios, estar unidos para reconocer que tiene un enemigo que no lo ven, por eso es que él se aprovecha, porque no lo vemos, utiliza personas, utiliza todo para engañarnos, la tentación es todo, pero nosotros por eso, los matrimonios que están en problemas ahorita, no es que sean enemigos ellos, tienen un enemigo, sino que como no lo ven y existe, tienen que luchar y solo las armas contra el mismo enemigo, contra el diablo, son espirituales, son las que Dios dice, su palabra, la oración, el amor, utilizar todo lo que Dios te ha dicho, esas son las armas para luchar contra el diablo, ¿no? Y estoy segura que si uno usa esas armas, se restaura un matrimonio. Toda vida se restaura. Las armas de nuestra milicia no No son son, carnales, dice la Biblia, sino son poderosas poderosas. en Dios para destrucción de fortalezas, ¿no? Gracias por esa Así, aclaración. Es claro, claro que también hay un enemigo en común, solo que no lo vemos, pero cuando ya está nuestra vida en Cristo, ya Él nos permite ver con nuestros ojos espirituales, ¿no? Y también a través del Espíritu de la Palabra, ese enemigo para poder atacarlo. Y gracias más bien, hermanos, por este tiempo que nos han dado. De verdad que ha sido de gran bendición, ha sido muy extenso, pero a la vez muy edificante, la verdad. me encanta, que Dios los ayude, No, que que Dios los Dios bendiga, les dé sabiduría e inteligencia, los ¿no? bendiga muchísimo. Y perseveren, perseveren Ujú. Sí. en obediencia Ujú. a Gracias por nuestro sus Señor. buenos deseos, gracias también. De hecho que sí, todo lo que hacemos es con guía de Dios, ¿no? La verdad que Él nos ha dicho, enseñen, enseñen, nosotros no, pero ya, enseñen. Bueno, y nos llegan muchas dudas, consultas, y con el testimonio tanto de los papás de Kevin, como se dice, es un milagro, como los testimonios de ustedes, de verdad que crece, enriquece para que las personas mantengan la fe, mantengan la acción, mantengan la oración y sobre todo se permitan ser guiados. Hemos visto que hay muchos corazones que se resisten a aceptar ser guiados. No sé por qué, a qué se debe, que solamente se concentran en orar, pero se resisten a aceptar que alguien, obviamente que esté en la palabra, lo los guíe. No sabemos por qué. A ver si con este video comprenden que es importante esa guía, no solamente de uno mismo, ¿no? De sus fuerzas. Sí, Así que, sí, sí. ¿lo damos por terminado? Gracias. Ya. Sí, Sí, gracias, hermanos. Kevin. Ha sido un gusto verlos. Sí, un gustazo verlos, tan simpáticos. Gracias a ustedes por Gracias a este usted. tiempo y vamos a decir, nos vemos.